Vamos ahora a establecer la situación financiera de prueba ajustada. El procedimiento es sencillo porque se trata de utilizar lo que se llama la mecánica de la cuenta T o la mecánica del libro mayor. En esta forma horizontal, la cuenta T es vertical, acá es horizontal. ¿En qué consiste? Para la situación financiera de prueba ajustada debemos tomar las cifras, los saldos de las cuentas de naturaleza débito, van a sumar el debe de los ajustes y van a restar el haber de los ajustes. Y en cuanto a las cuentas de naturaleza crédito, se hace lo contrario. El debe resta y el haber suma. Y vamos a obtener la situación financiera de prueba ajustada. Vamos a iniciar con la primera cuenta, la cuenta de reserva legal. En este caso no hay ningún problema, se hace la operación, pero como no hay valores al debe ni al haber en ajustes, pues el valor que va a pasar es exactamente el mismo, 10 millones de pesos. El costo de venta sucede lo mismo, no suma y resta cero, no hay problema. En cambio, las cuentas por pagar comerciales del exterior tienen un saldo al haber de 20 millones, por lo tanto es una cuenta de naturaleza crédito, se le restan los débitos, que no hay ninguno, y se le suman los créditos, que es 1.725.000, entonces nos da 21.725.000. Con las cuentas por cobrar comerciales no hay ningún problema, sigue lo mismo. Retenciones la gente por pagar 1.800.000, pasa igual. En los bancos exactamente lo mismo, 4.150.000. Pero la depreciación acumulada de edificios, que es de naturaleza crédito, tiene cero valor al debe de ajustes y tiene 145.370 al haber, y me da 1.080.370 el saldo. Lo mismo sucede con la depreciación acumulada de vehículos, 223.125. Los terrenos sigue igual. Ganancias de ejercicios anteriores es igual. Pero otros gastos tiene un saldo de otros gastos al debe de 299.167 y tiene un ajuste de 5.343.840 al debe, que le suma, no tiene nada al haber, por lo tanto ese valor va al debe, 5.643.007. El equipo de oficina lo mismo. Estimación para deterioro de cartera no tuvo ningún ajuste. Anticipo de impuestos lo mismo. Ingresos recibidos por anticipado tiene un saldo crédito de 900.000 y tiene un débito de 160.000, por lo tanto hay una disminución y queda en 740.000. La depreciación acumulada de equipo de oficina, de un saldo crédito de 82.667, tiene un crédito de 137.778, por lo tanto se aumenta. Los intangibles distintos de plusvalía no tienen ningún tipo de ajuste. El IVA por pagar tampoco tiene ajuste. Las ventas tampoco tienen ajuste. El inventario de mercancías no tiene ningún movimiento. El capital social tampoco. Los vehículos no tienen ningún problema. Los gastos pagados por anticipado de intereses, que es un activo, sí sufrió una disminución porque al haber tiene 463.840, por lo tanto se me disminuye ese activo. Las cuentas por pagar comerciales no tienen ningún tipo de movimiento. Las obligaciones financieras del exterior, sí hay un cambio de 10 millones, se le aumenta 1.455.000 por el crédito que se le hace y va a 11.455.000.
Los gastos ordinarios de 10 millones 964.245 tienen un débito de 407.106, por lo tanto son 11.367.351 el nuevo saldo. Los ingresos, otros ingresos, estaba un saldo al haber de 1.500.000 y se le agregan 160.000 al haber, da 1.660.000. Los edificios se mantienen igual. Las inversiones mantenidas para la venta de 3.800.000 tienen un crédito de 1.700.000, por lo tanto su saldo nuevo es 2.100.000. No hay más saldos de situación financiera de prueba ajustada y tenemos que hay sumas iguales: 127.568.035 y 127.568.035, lo cual es lógico porque se parte de una situación financiera de prueba equilibrada, sumas iguales, se adicionan la doble columna de ajustes, también equilibrada, y se tiene que llegar a una situación financiera de prueba también equilibrada. Por lo tanto, ya hemos cumplido con la obtención de la situación financiera de prueba ajustada a diciembre 31 del 20X1. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a obtener el estado de resultados realizando los asientos de cierre de las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso. Aquí, para saldar estas cuentas, porque deben quedar en ceros a diciembre 31 de cada año y estamos en final de periodo, entonces se le va, de acuerdo a su saldo, si el saldo de la cuenta respectiva es débito, un egreso, se le hace un asiento de cierre colocando ese mismo valor en el lado contrario de su naturaleza, que sería crédito. Y lo mismo pasa con las cuentas de resultado de saldo crédito, que serían los ingresos, a los cuales se le hace un cierre colocando el mismo valor del saldo en el lado contrario a su naturaleza, o sea, en el debe, y obtendremos, por lo tanto, el cierre de esa cuenta. Vamos entonces a cerrar las cuentas de resultado, o sea, vamos a cerrar las cuentas de ingreso y cuentas de egreso. La primera cuenta que encontramos es el costo de ventas. Su naturaleza es débito y tiene 17.900.000. Lo que hacemos es colocar ese mismo valor, pero al haber, y la cuenta queda automáticamente cerrada. Otra cuenta que es de resultado y que tenemos que cerrar se refiere a los otros gastos no ordinarios. Su saldo débito 5.643.007, lo ponemos al haber y queda la cuenta cerrada. La principal cuenta de ingresos, ventas, o sea, los ingresos ordinarios, tiene un saldo al haber de 47.548.000. Lo colocamos ese mismo valor al debe y queda cerrada esa cuenta. La cuenta de gastos ordinarios, son los gastos relacionados con el objeto social de la empresa, tiene un saldo de 11.367.351 y es débito, por lo tanto lo colocamos al haber y se cierra la cuenta. Otros ingresos, o sea, los ingresos que la empresa obtuvo pero que no son del objeto social, 1.660.000, lo colocamos al debe y queda cerrada esta cuenta. La ganancia del ejercicio. Primero que todo, antes de establecer la ganancia del ejercicio, primero tenemos que determinar las sumas de las dos columnas. La suma de la columna debe y la suma de la columna haber. Como se sabe, la columna debe cerró las cuentas de ingresos. Allí están los ingresos que ascendieron a la suma de 49.208.000.
Y en la columna del haber estarán los egresos, que ascienden a la suma de 34.910.358. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ingresos fueron superiores a los egresos. Por lo tanto, el valor que equilibra las dos columnas debe estar ubicado donde dice ganancia del ejercicio. Lo obtenemos por diferencia y ya sabemos cuánto es la utilidad del ejercicio. 14.297.642, y ya miramos que las dos columnas están equilibradas con 49.208.000. Muy bien. Pero esas utilidades hay que distribuirlas entre los socios si los socios deciden. Sin embargo, hay un socio con el cual no se puede de ninguna manera consultar, que es el Estado. El Estado es el socio de todas las empresas del país y él tiene una participación en las utilidades que, según el estatuto tributario y según lo que estamos estableciendo en este taller, es del 30%. La tarifa del impuesto a la renta y complementario es del 30%. Entonces, hay una cuenta que se llama provisión para el impuesto sobre la renta. Provisión es un pasivo estimado. Nosotros no sabemos con certeza cuánto es el valor que le debemos al Estado por el impuesto de renta, pero se hace una estimación aproximada de cuánto sería el valor que se tiene que pagar, y eso se va a pagar o se va a declarar a mediados del año. Entonces hacemos una provisión, estimamos un valor, es un pasivo estimado con el Estado, y lo hacemos de la tarifa del impuesto sobre la renta. Los 14.297.642 le aplicamos el 30%, que sería lo que le correspondería al Estado por impuestos. Esto me da un valor de 4.289.292. ¿Y de dónde sale ese pasivo? Ese pasivo lo vamos a pagar el siguiente año. Esto va a disminuir las utilidades del ejercicio, o sea que ya no son 14.297.642, sino ese valor menos 4.289.292, que es el valor que vamos a colocar en el lado debe de la ganancia del ejercicio. Como se sabe, la ganancia del ejercicio es una cuenta de patrimonio y tiene naturaleza crédito. Si le colocamos este valor al debe, inmediatamente se me reduce y lo que quede es lo que se va a distribuir con los socios. Pero hay una cosa importante. Además de esa utilidad que está determinada ya, se tiene que, este es antes de impuestos, se aplican los impuestos y hay algo que se llama la reserva legal. La reserva legal obliga a disponer de un 10% de esas utilidades por distribuir a los socios. Se les saca el 10% para no distribuirla y mantenerla dentro de las cuentas de patrimonio, siempre y cuando la cuenta de reserva legal no supere la mitad del capital. O sea que después de la mitad del capital no es obligación hacerlo. Si el capital, la mitad del capital, en este caso el capital está establecido en 20 millones y la mitad del capital son 10 millones, hasta el valor de 10 millones es obligatorio estar haciendo la reserva legal. Miramos y comparamos y la reserva legal tiene 10 millones, el capital son 20, o sea que la empresa no tiene obligatoriedad de hacer la apropiación para reserva legal. Si la reserva legal fuera menor, el saldo de la reserva legal fuera menor de 10 millones de pesos, tendríamos que a esas utilidades, así como le aplicamos el 30%, le vamos a aplicar un 10% a lo que quede de las utilidades después de impuestos. O sea, a eso se le aplica el 10% y se le va a restar a las utilidades y lo que queda es lo que se va a distribuir. Este no es el caso para el ejemplo que estamos colocando. Hecho esto, pasaremos a determinar cuál es la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de
del 20X1. Obtener el estado de situación financiera es sencillo si se han hecho las cosas bien, porque sabemos que la situación financiera de prueba ajustada es un estado intermedio que contiene los 5 elementos de los estados financieros: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos. En el estado de resultados solamente participan los elementos de los estados financieros, ingresos y egresos, y ya los hemos cerrado. Ahora, en la situación financiera solamente deben aparecer activos, pasivos y patrimonio. La fórmula para obtener la situación financiera es la misma de la mecánica de la cuenta T o el esquema de mayor o libro mayor. Las cuentas de naturaleza crédito, el debe resta y el haber suma. Y en las cuentas de naturaleza débito, el debe suma y el haber resta. Entonces vamos a ir haciendo esa operación con cada una de estas cuentas para obtener su saldo en situación financiera, que es muy sencillo. La reserva legal no tuvo ni debe ni haber, porque es una cuenta real de patrimonio. Por lo tanto, suma, debe 0, haber 0, 10 millones, los mismos 10 millones. La cuenta que era costo de ventas quedó saldada, por lo tanto no va a pasar a situación financiera. Cuentas comerciales cuentas por pagar comerciales del exterior, lo mismo. Las cuentas por cobrar comerciales, pasa ese saldo. Retención en la fuente por pagar, bancos, depreciación acumulada de edificios, depreciación acumulada de vehículos, terrenos, ganancias de ejercicios anteriores, otros gastos no ordinarios. Esa cuenta queda saldada porque si hace la operación va a dar 0. La estimación para deterioro de cartera, anticipo de impuestos, los ingresos recibidos por anticipado, que es un pasivo, pasa igual. La depreciación acumulada de equipos de oficina, los intangibles distintos de plusvalía, el IVA por pagar, el capital social, vehículos, gastos pagados por anticipado, intereses, cuentas por pagar comerciales, obligaciones financieras del exterior, gastos ordinarios ya quedó saldada, otros ingresos también quedó saldado, edificios, inversiones mantenidas para la venta. Y ahora sí viene la ganancia del ejercicio. La ganancia del ejercicio es una cuenta de naturaleza crédito. Por lo tanto, los débitos restan y los créditos suman. Cuando iniciamos en la situación financiera de prueba ajustada, la ganancia del ejercicio era 0. Se le resta el valor del debe en el estado de resultados y se le suma el valor del haber del estado de resultados. Por lo tanto, el valor que me da es 10.008.350, que es el valor que tienen disponible los socios para distribuirse como dividendos. Ya dijimos que el caso de la reserva legal no había obligatoriedad de hacerlo, pero si hubiera sido necesario hacer esa reserva legal, no serían 10.008.350, sino 10.008.350 menos 1.430.000, que sería el valor de la reserva, en ese caso hasta llegar al 50% del valor del capital. En este caso el 50% del valor del capital estaba en el saldo de la reserva y por lo tanto no hay necesidad o no hay obligatoriedad de hacer la reserva legal. Y por último está ya la provisión para el impuesto sobre la renta, que es un pasivo estimado. Entonces,
Esto es el desarrollo del taller sobre hoja de trabajo con los asientos de cierre de periodo. Esto es, estos estados financieros, el estado de resultados y la situación financiera son los que se van a proyectar y se van a llevar al máximo órgano de dirección de la empresa, Asamblea General, Junta de Socios, para someterlos a su aprobación y luego ser publicados en la Cámara de Comercio.